Buenas noches, hoy vamos a presentar tres temas. El primero es TINU, también conocido como síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis. Entonces, la etiología de este síndrome es una causa, no se sabe por qué. Se ha visto que está asociado con el HLA, que puede ser el DQA101, el DQB105 y el DRB101. También se ha visto que pueden tener asociaciones a AINES, antibióticos y también a, por ejemplo, omeprazol, inhibidores, digamos que de las bombas. El posible mecanismo inmunológico, se sabe que hay un daño en el túbulo renal y que esto también hace, digamos que una reacción cruzada y también daña el epitelio ciliar y por eso pues se presentan estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una enfermedad rara, es menos del 2% de las causas de uveitis, sobre todo uveitis anteriores. Se presenta en pacientes de 15 años en general, es una edad, pero pues el rango va desde los 9 a los 74, pero es más frecuente encontrarlo en pacientes adolescentes. Predomina en mujeres jóvenes y 65% de los pacientes que tienen nefritis intersticial tubular el 65% pueden desarrollar tino y no está relacionado con raza ni región, o sea, no está, digamos que está más aumentado en ninguno de los casos. Entonces, lo que se dice es que es un proceso que está inmunomediado. Se ha visto que cuando uno hace, digamos que la biopsia encuentra linfocitos, plasmocitos y histocitos y los glomérulos y los vasos están respetados, pero los túbulos renales son los que están afectados en esta condición. Generalmente, si ya hacen un proceso muy largo y la nefritis es muy crónica, ya pueden tener daño glomerular y no solamente de los túbulos renales. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Lo primero es en cuanto si tienen nefritis intersticial, o sea, solamente túbulo intersticial, estos pacientes pueden presentarse de diferentes maneras. Normalmente pueden presentar fiebre, fatiga, dolor lumbar, se pueden presentar como si fuera una infección urinaria, tienen pérdida de peso, pueden perder peso, mucho peso en los primeros días, tienen fatiga, se sienten bastante mal y esto puede pasar hasta 3 meses antes de que presenten alguna sintomatología en los ojos. Entonces el paciente puede llegar a nosotros y nosotros no tener ni idea que este paciente estuvo de pronto hospitalizado con una falla renal aguda o algo. Por eso es súper importante preguntarles a los pacientes si han tenido astenia, dinamia, fiebre en los últimos meses. Eh, Como les digo, pues muchas mujeres pierden de peso. Entonces, pues una de las que tenemos que siempre preguntar es la pérdida de peso. Los síntomas de uveitis como tal, en general, son síntomas de uveitis anterior. Se presenta dolor, que pueden presentar dolor, enrojecimiento, fotofobia y disminuye la visión, pero sobre todo por causas, digamos, de fotofobia. Hacen sinequias fuertes, o sea, hacen sinequias anteriores estos pacientes. Y normalmente se trata de una uveitis anterior no granulomatosa. Es bilateral y aguda, o sea, aparece rápida y es simultánea normalmente, o sea, como que aparece al tiempo en ambos ojos. La relación temporal es diferente en cada caso. En el 21% de los casos se puede presentar la uveitis antes de que presenten los síntomas renales. Puede ser simultánea, o sea, al tiempo de que están teniendo los síntomas renales, la fatiga, la fiebre y todo, están teniendo también uveitis anterior o el 65% lo presentan después del episodio de que tienen la nefritis, normalmente. Entonces, el 80%, como les dije, es una uveitis anterior bilateral aguda no granulomatosa y en otros casos se puede presentar como una uveitis intermedia, pueden hacer snowballs y snowbanks, se puede presentar como una uveitis posterior donde tenemos vitreitis posterior y no ver nada o se puede presentar clínicamente como una panuveitis. Los hallazgos típicos pueden ser sinequias anteriores, pueden presentar edema macular, pero un hallazgo que sí está muy, muy relacionado a tino y que nos debe quedar siempre es que hacen edema del nervio óptico, o sea, hacen papilitis estos pacientes en general. Y ahí es cuando necesitamos laboratorios como una angiografía fluoresceínica, más que todo en estos casos. Los laboratorios que vamos a solicitar en general, pues son como hemos visto en cualquier caso, si este paciente llega, es solicitar primero el perfil de uveitis 1, que es descartar las infecciosas y las grandes simuladoras, pero los laboratorios importantes en ellos es la beta 2 microglobulina, va a estar aumentado en orina, pero se tiene que relacionar con la creatinina también. Esta beta 2 microglobulina lo que está diciendo es que hay daño en el túbulo, digamos que
en el daño tubular renal, los pacientes normalmente se presentan, como ya les dije, normalmente presentan una falla renal aguda, o sea, se les aumenta el BUN y la creatinina. Y dependiendo de la edad que tengan, nosotros tenemos que tener las tablas para saber si el BUN y la creatinina son normales para nuestros pacientes o no, porque como les dije, se puede presentar en pacientes pediátricos hasta de 9 años. Eh, si uno hace un examen general de orina, pueden tener proteinuria, hematuria, glucosuria o estar normoglucémicos, pero en general estos casos ya son más crónicos y son pacientes que han tenido una falla renal más crónica o han tenido episodios repetitivos. O sea, no en todos los pacientes vamos a tener esto. Y si tenemos proteinuria y hematuria, nos debe hacer sospechar en otras causas como lupus. O sea, no podemos dejar de descartar que este paciente esté teniendo otro diagnóstico. Y el diagnóstico definitivo de la nefritis intersticial, o sea, no solamente para uveitis, es la biopsia renal, solamente que no todos los pacientes van a biopsia renal por el daño que puede haber al hacer una biopsia renal. Primero, como les dije, la mayoría son pacientes pediátricos, es difícil sedarlos. Si son monorrenos, el paciente no debería someterse a una biopsia renal y solamente se someten a biopsia renal si queda mucha duda del diagnóstico. Entonces, pues en esos casos, ahí es el diagnóstico definitivo, la biopsia. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales y que los debemos tener muy en cuenta? Como les dije, lupus es de los primeros, se presenta también en mujeres jóvenes, o sea, niñas jóvenes que presentan proteinuria y pueden tener uveitis anteriores bilaterales, así como lo vimos en nuestro caso. Entonces, tenemos que descartarla. Sjögren en un 20% también puede presentarse de esta manera, con proteinuria y pueden hacer nefritis, entonces hay que tenerlo en cuenta, sarcoidosis, granulomatosis con poliangiitis y la enfermedad de Behçet. Como siempre, descartar cualquier causa infecciosa como sífilis, tuberculosis, Epstein-Barr, toxoplasma y Lyme, pero también puede un diagnóstico diferencial es la enfermedad por IgG4. Entonces, también la tenemos que tener en cuenta. El tratamiento en cuanto a la parte de uveitis son los esteroides tópicos. Son los esteroides tópicos con nuestros cicloplégicos, que es la tropicamida. Esteroides tópicos frecuentes, generalmente las uveitis pueden durar hasta un año, o sea, los episodios de uveitis son más largos que los episodios de nefritis en los casos de los pacientes. Si los pacientes tienen nefritis persistentes, les pueden dar esteroides sistémicos vía oral o intravenosa. Generalmente los tratan por fuera, o sea, estos pacientes ya vienen tratados con prednisona oral y han mejorado por la prednisona oral la parte de la falla renal. Entonces, cuando nos traen laboratorios, todos sus laboratorios están normales. Por eso es súper importante preguntarle si ha pasado algo. Y si cuando nos llega el paciente persiste con una nefritis, pues tenemos que tener en cuenta de cómo la vamos a tratar con los esteroides biasistémicos. Si al paciente, aparte de eso, tiene una severidad en la uveitis, una panuveitis, una papilitis muy severa, hay que pensar ya en iniciar inmunomoduladores, como lo sabemos, como metotrexate y azatropina, que están muy bien tolerados para estos pacientes. Entonces, el seguimiento en conjunto es por oftalmología y nefrología. La uveitis, pues, como les dije, puede durar hasta un año. Recurrencias pueden presentarse hasta 2 años después, hasta en el 14%. Normalmente, como les dije, las nefritis pueden resolverse solas, o sea, el paciente puede estar muy mal una semana, 2 semanas y solito sin exámenes salir de la nefritis y la insuficiencia renal crónica, que es poco frecuente, pero sí la podemos hallar y es cuando ya tenemos, digamos, daño en la tasa de filtración glomerular y todo. Ya, es que se está cerrando, perdóneme. Entonces aquí es una paciente que tiene 15 años, llegó al servicio, es una paciente del Conde Valenciana, tiene 15 años y llegó con una uveitis anterior no granulomatosa bilateral. Aquí voy a poner el video donde pueden observar las sinequias posteriores que tiene, muy marcadas, una paciente con un iris que era bastante claro en general, o sea, ella de eso, y se le veía bastante celularidad, tenía celularidad dos cruces. Estábamos con corticoide a tope, o sea, cada 2 horas, y la paciente persistía con celularidad y depósitos retroqueráticos finos. Ahí podemos observar pues las sinequias posteriores que no rompían con nada. Y esta paciente al interrogatorio nos había comentado que unos meses antes, 6 meses antes, había tenido un episodio donde había perdido de peso, había perdido 10 kilos y había estado con mucho dolor en la espalda y le habían dicho que había tenido una nefritis en ese caso y que alguien de sus nefrólogos le quería hacer una biopsia.
renal. Entonces aquí estamos viendo el otro ojo. Ahí les puse el video donde estamos viendo el otro ojo también con las inequias posteriores. De eso no dilataba más, ahí se ve que se mueve, pero no dilataba más que eso ya es con lo que dilataba y la uveitis anterior, pues que tenía muy marcada. Pero aparte de eso, la paciente tenía una visión, ella cuando llegó al servicio tenía una visión de 20/100 en ambos ojos, o sea, sí, ya estaba deteriorada, por lo que estábamos pensando que podía tener otra patología o que tenía algo atrás. Entonces, cuando hicimos el examen, pues vimos que tenía vitreitis, una cruz en ambos ojos y si pueden ver, llama la atención que los bordes de la papila, sobre todo del ojo, se ven borrados, o sea, se ven sobrelevados, la papila hiperémica y podemos observar que en el ojo izquierdo se ve aún más borrado el borde, digamos, como de la papila y hiperémico que pues está relacionado en este caso pues a tino. Y estas opacidades que ven acá son opacidades vítreas, o sea, no significa que tenga manchas hipopigmentadas en la retina, sino que es vítreo y eso nos habla sobre el compromiso de una panuveitis en esta paciente. Aquí les hago un aumento de cómo se veían los nervios ópticos. Como pueden ver, se ve la pérdida de, digamos, del borde del nervio óptico con un aumento, digamos, de la elevación de los bordes del nervio óptico y aún más en el ojo izquierdo. El Ichihara de esta paciente estaba dentro de límites normales, no tenía ningún, digamos, que alteración y tampoco tenía defectos, pues, estaba cinequiada, pero no se le veía defecto pupilar aferente. Aquí como lo mismo, esto es una autofluorescencia, pues muy importante siempre que va en una autofluorescencia saber reconocerla. Aquí podemos ver las manchas hipoautofluorescentes que vemos que corresponden a condensaciones vítreas y si tomáramos diferentes imágenes podemos ver que estas están por encima de los vasos, o sea, que están flotando en el vitrio, al igual que en el ojo izquierdo, y podemos ver alrededor del nervio óptico cómo esa cabeza del nervio óptico también está hiperautofluorescente, con cambios a nivel de la región también macular, como si se viera algo sobrelevado en esta paciente. Se le hizo, acá no tengo todos los tiempos de la fluorangiografía, pero quiero que algo que llamaba mucho la atención de esta paciente era esa gran papilitis, esa hiperfluorescencia del nervio óptico. Estas ya son fases tardías de la angiografía donde podemos ver esa, digamos, gran hiperfluorescencia del nervio óptico y donde se puede observar también digamos, en el área macular algo de edema macular cistoide. Y miren alrededor de todos los vasos esa vasculitis que se ve como en un patrón en el lecho, muy, muy pequeña que podemos ver hiperautofluorescente que corresponde a una vasculitis en todo el polo posterior. No sé si tengan dudas hasta ahí. Esa paciente, pues se le hizo diagnóstico se le descartó todo. Se le descartó Lyme, Bartonella, lupus. Le hicimos todos los exámenes y salió negativo. Lo único que estamos a la espera ahorita es de la biopsia renal, pero lo que más creemos es que esta paciente tiene un TINU y es una paciente de 15 años mujer. Entonces, pues este fue el diagnóstico. Le dimos bolos de metilprednisolona en este caso y ya está en manejo con metrotexate por la severidad del cuadro en el polo posterior. Ya no ha tenido otra vez episodios de nefritis. Eso en cuanto a Tinu, no sé si tengan Mm, preguntas para ujú. Tinu. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, mientras yo solamente quiero comentar que, como tú dices, habitualmente la manifestación es de una uveitis anterior no granulomatosa, pero Sí, sí hay reportes de uveitis granulomatosas. ok, Anteriores, ¿no? Son más raras todavía, pero puede presentarse también de una forma granulomatosa. Y lo interesante es el tiempo después en que presentó esta panuveitis en la paciente, ¿no? No sí, sabemos si en la etapa de 6 meses atrás, cuando tuvo el cuadro de nefritis, realmente tuvo uveitis anterior o probablemente lo pasaron por alto, sin manifestaciones tan severas, a lo mejor, y después mejoró la nefritis, mejoró la uveitis y probablemente esta es una recurrencia. En las recurrencias es frecuente, como tú lo mencionas, que haya mayor afectación también atrás, ¿no? En este caso como una panoveitis, pero puede ser como una uveitis intermedia, sí, etcétera. Entonces,
Pues muy bien, como lo mencionaron, lo mencionaste en la charla, pues hay que interrogar a la paciente, hay que eh, investigar precisamente sobre algún daño renal de la paciente o incluso, pues es un diagnóstico que debemos de tener siempre en cuenta con los pacientes con uveitis, aunque esto es una enfermedad rara. Sí. Sí, y también lo otro, siempre con la clínica, ¿verdad? Porque se le descartó online, era porque ella había viajado también a Canadá hace un año. Entonces, por eso, y como en Canadá hay bastante Lyme, también se descartó. O sea, siempre no es solamente descartar por descartar todo, sino por el interrogatorio. Hay que buscar las causas y lo más probable es donde uno va buscando para ir descartando. Y sí, doctor, como usted dice, ella ya nos había comentado de que ya venía con cuadros de uveitis desde enero aproximadamente, pero que realmente no mejoraba. Le daban esteroides tópicos y no mejoraba. Por eso fue que llegó ya al conde como una segunda opinión. Sí, muy bien, claro. No sé si tengan dudas Bien. o preguntas en el público sobre Tino. Le hiciste OCT a la paciente. Sí, doctor, pero no lo tengo acá. No lo No, pus- ah, no lo tienes acá. no, Ok, muy bien. inmunosetera. No, Bueno, no. entonces, si no hay preguntas, podemos seguir, ¿no? Perfecto, doctor. No sé si alguien tiene acá una pregunta por Moreno. Ah, ya. Él fue Kate. Ya. Entonces, otro de lo que vamos a hablar y que pues llega mucho es las uveitis traumáticas. Entonces, es una causa frecuente de uveitis anterior. Se estima que en 12 por cada 100.000 personas en Estados Unidos es la causa de uveitis anterior por trauma. El 20%, digamos que la iritis representa aproximadamente el 90% de todos los casos de uveitis traumáticas y dentro de esto la iritis traumática constituye el 20% de los casos. En general, afecta con mayor frecuencia a pacientes jóvenes en comparación con pacientes adultos y los hombres se ven más afectados con más frecuencia que las mujeres, pues porque se ponen, digamos que más en riesgo a golpes que a las mujeres, no porque tengan más, digamos que, eh, relación con algo genético o algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la fisiopatología de una uveitis traumática? Lo que pasa es que hay un daño a los tejidos, hay un incremento en la respuesta inmune y la permeabilidad vascular y esto aumenta los mediadores inflamatorios. Estas células inflamatorias y precipitados llevan y bloquean la malla trabecular y por eso cuando vemos uveitis traumáticas hay disminución de la salida del humor acuoso y podemos tener hipertensión ocular o también a veces podemos tener hipotensión ocular, o sea, a veces se bloquea la malla trabecular y también podemos tener que digamos, en ese caso al principio la presión intraocular no se esté aumentando y con el tiempo se aumente. Pueden también presentar trabeculitis, o sea, que se inflamen, así como las presentan en herpes y tienen reducción del flujo del humor acuoso y de forma crónica pueden causar sinequias posteriores, bloqueos pupilares anteriores o cierres angulares, dependiendo del mecanismo del trauma. El manejo en general para una otitis traumática son los esteroides y los cicloplégicos y en caso de que tenga la presión muy alta, pues los hipotensores tópicos en caso de la hipertensión ocular. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay mucha liberación de pigmento en la cámara anterior porque hay un daño al trabécula. Y esto, digamos que lleva a un proceso de curación de heridas posterior al daño y por eso estos pacientes que tienen uveitis traumáticas con el tiempo pueden tener glaucomas tardíos. Entonces, al principio puede que nunca hayan presentado hipertensión ocular ni tengan ningún daño, pero con el tiempo el trabéculo se daña y estos pacientes pueden tener glaucoma a largo plazo, por lo cual siempre tenemos que evaluar después de que un paciente tiene un trauma a estos pacientes que la presión intraocular siga bien, que no tenga recesos angulares, ni mucho menos. Como hallazgos gonoescópicos, generalmente pueden tener desgarros lineales visibles en la malla trabecular o en el canal de Schlemm, pueden tener hiperpigmentación de la malla trabecular y con el tiempo se remodelan, digamos, hace una remodelación de los tejidos y hay una elevación tardía de la presión intraocular por reducción gradual del flujo del humor acuoso.
Es muy importante para los que somos, digamos, que están en esto, la uveitis de pronto traumática no nos llega tanto al servicio de UVA porque llega más a los servicios, al médico, digamos, al oftalmólogo en general. Recuerden que si el paciente tiene ifema, pues la ideal no es esperarse a que ese ifema resuelva, no colocar de una vez el gonios en ese momento porque podemos hacer que ese paciente sangre más. Aparte de tener pigmento, a veces también tienen sangre, entonces pues hay que esperar. Si tienen hipertensión ocular temprana, o sea, ahí mismo en el hallazgo hay que poner hipotensores tópicos. A veces no son suficientes los hipotensores tópicos y hay que pensar en trabeculoplastia láser selectiva. Y en casos ya más crónicos se puede ya pensar en cirugía incisional como válvulas o trabeculectomías, dependiendo del caso. Las manifestaciones clínicas generalmente, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, son pacientes que se presentan de manera unilateral. Es muy raro que nos llegue una ovitis traumática bilateral. Entonces están asociadas a un trauma que es reciente, contuso reciente, y la reacción inflamatoria en cámara anterior pues tienen depósitos retroqueráticos. Está el famoso anillo de Bosius que pues podemos ver en la imagen, donde podemos ver, digamos, ese, digamos, anillo de pigmento, pero que ya les voy a mostrar otra imagen. Pueden hasta presentar pseudohipopions y los pacientes presentan disminución de la agudeza visual. ¿Por qué la disminución de la agudeza visual? Por muchas causas. Se lo harían en la cámara anterior, pero también recuerden que estos pacientes pueden tener edema de Berlín, contusiones retinianas y etcétera. O sea, estamos hablando solamente en este contexto de la uveitis. Como les dije, puede haber aumento de la presión intraocular por daño de la malla trabecular y puede haber disminución de la presión intraocular por daño del cuerpo ciliar, o sea que hay una ciclodiálisis muy grande o algo que pueda hacer que este paciente nos esté haciendo una hipotensión y una reducción de la producción del humor acuoso. Aquí, como lo veo, esto es un anillo de Bosius por un trauma contuso en un paciente. Entonces, estos pacientes, cuando nosotros vemos estos estigmas, debemos preguntarle al paciente si ha tenido algún trauma o si tuvo un trauma en algún momento de su vida, pues porque nos va, digamos, a dar un poquito de la idea de cómo estudiar al paciente. Otra cosa es que cuando nosotros tenemos uveitis por trauma, a veces podemos diagnosticar uveitis por otras causas porque el paciente se tuvo un trauma fue hace 10 años y lo ven en consulta y tiene, digamos, datos de uveitis traumática que pasó hace mucho tiempo, pero en el otro ojo tiene hallazgos de uveitis por otra causa. Entonces, a veces en el mismo interrogatorio nos podemos dar cuenta que el paciente puede tener las dos cosas. Se pudo haber golpeado, pero aparte de eso, tener otro tipo de uveitis. O sea, no nos podemos quedar como que los pacientes no pueden tener las dos cosas. ¿Qué pasa con estos pacientes que los tratamos con esteroides? Entonces, aquí viene algo muy importante que pues los glaucomatólogos nos ayudan mucho y nosotros también, es que hay que desinflamar el ojo, sí, pero hay que tener muy en cuenta que estos pacientes pueden tener hiperreacción a los esteroides. Entonces, ¿qué significa hiperreacción a los esteroides? Es una hipertensión ocular por esteroides y ocurre 3 a 6 semanas posterior al inicio del tratamiento, aunque puede darse desde la primera semana si el paciente es un respondedor alto al esteroide. Normalmente, ¿qué lo define? Que se normaliza tras 2 semanas de suspenderlo. O sea, que si yo le inicio el esteroide a las 3 a 6 semanas, el paciente aumenta la presión intraocular, que ya le puedo decir los niveles, y a las 2 semanas se quita el aumento de la presión intraocular. Este paciente fue un hiperreactor a esteroides y lo debemos marcar en la historia clínica como un hiperreactor a esteroides. 2,8% tienen riesgo de desarrollar glaucoma si el tiempo de uso es muy largo. Depende de cada paciente cuánto tiempo es largo para ellos. Menos de 12 meses, normalmente cuando han usado esteroides por menos de 12 meses, la presión intraocular es reversible, pero cuando es más de 18 meses, a veces el daño por esteroides ya es irreversible. O sea, ya no hay manera de, digamos que al suspenderlo nos mejore. Entonces, ¿cuáles son los respondedores altos? Son el 4 a 6% de la población y es que tengan un aumento de la presión intraocular mayor a 31 milímetros de mercurio o más de 15 milímetros de la de la presión intraocular basal del paciente. Los respondedores moderados son 1/3 de la población y la elevación de la presión intraocular es entre 25 y 31 o 6 a 15 milímetros de la pío basal del paciente. O sea que si el paciente me llegó con 12 en su primera consulta y me le sube 6 milímetros más, yo debo estar alerta que este paciente puede ser un hiperreactor a esteroides. Entonces, pues ahí está. Y el resto de los pacientes, o sea, el resto de los pacientes no son respondedores a esteroides. Tenemos que recordar
que depende de qué medicamento utilicemos, pues aumenta la presión intraocular. Entonces, una de las que aumenta muchísimo la presión intraocular y que a veces nosotros no lo tenemos muy en cuenta es la dexametasona. Recuerden que todos los ungüentos como Traside, pues tobramicina más dexametasona, ciprofloxacina más dexametasona, que dejamos en niños o dejamos en traumas, a veces también en ungüentos, aumentan, tienen dexametasona. Entonces pueden aumentar mucho la presión intraocular. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estos pacientes que no nos estén haciendo un aumento de la presión intraocular. La pueden subir hasta 22 milímetros de mercurio. La prednisolona, al acetato de prednisolona del 1%, la aumentan en 10 milímetros de mercurio en general, la fluorometalona en 0,1 y la hidrocortisona en 3,3 milímetros de mercurio más o menos. Ahorita salió un nuevo medicamento que es el difluprednato que ya tenemos a la mano, no lo hemos usado mucho todavía, pero sí se ha visto que hasta el 25 al 35% tienen aumento de la presión intraocular, entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Como les decía, la inflamación intraocular por trauma puede ser directo o indirecto dependiendo de lo que haya sido, o sea, si es contuso, fue por un deporte, fue un accidente automovilístico, podemos desenmascarar uveitis subyacentes, o sea, no tienen generalmente que ser por el golpe que se dieron los pacientes, pueden tener infecciones, a veces los pacientes han tenido ya un tumor por muchísimo tiempo, se dan un golpe porque no ven, los vemos en la consulta y el paciente tiene un tumor y los podemos diagnosticar de esta manera. Entonces, a veces, pues también nos ayuda el trauma, no es la causa del tumor, pero sí llegan pacientes como ese y ahorita les voy a mostrar un caso de esos. También hay que diferenciar siempre las causas infecciosas y de inflamación estéril en pacientes por trauma en estos casos. En cuanto a las uveitis posquirúrgicas, se puede presentar de una manera aguda, una tardía y una crónica o recurrente. O sea, pacientes que después de una cirugía se presentan y se inflaman de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Siempre lo primero que tenemos el diagnóstico que tenemos que descartar más urgente es que no sea una endoftalmitis. Entonces, pues si ya diagnosticamos que este paciente no tiene una endoftalmitis bacteriana, o sea, que no está cercana a las 24 o 48 horas, de la ESO o que no es un síndrome tóxico del segmento anterior después de una FACO, digamos que la podemos tratar de otras maneras. También siempre que un paciente tenga antecedentes de uveitis, como los pacientes que nosotros operamos, siempre una uveitis, o sea, pacientes que han tenido episodios de uveitis antes que sometemos a cirugía, se pueden inflamar tras la cirugía y comenzar a presentar otra vez uveitis previas que ya de pronto habían estado controladas y por eso requieren a veces de manejo con esteroides previos, tanto oral como tópicos o por vía intravenosa, dependiendo del caso. Cuando vemos una uveitis posquirúrgica, siempre hay que pensar también y descartar que no sea un síndrome de uveitis y femaglaucoma, como habló Kate la última vez, que no sea una endoftalmitis crónica por Propionobacterium acnes, donde hay depósitos en el lente, que no sea una reacción inflamatoria al lente intraocular, que sí las hay, que no sea una facogénica o que sea una oftalmia simpática en este paciente. Aquí les dejo, pues la clase no es sobre endoftalmitis y TAS, pero sí importante cuando pensamos en un TAS y cuando pensamos en una endoftalmitis. Eh, en un síndrome agudo tóxico del segmento anterior, en generalmente estos pacientes a las 12-24 horas tienen, digamos que ya se presentan con toda la disminución de la visión, el dolor no es tan severo como en una endoftalmitis, pueden tener aumento de la presión intraocular y el tratamiento, como siempre, es prácticamente el mismo endoftalmitis. Si uno sospecha que es endoftalmitis, hay que tratarlo como endoftalmitis. O sea, no nos podemos relajar con un síndrome agudo del segmento anterior, tóxico del segmento anterior, porque pues el paciente sí se puede presentar con hipopión y sí puede ser una infección y puede ser devastadora para el ojo. Normalmente las endoftalmitis son un poquito, aunque se presentan de manera rápida, al menos de que sea una bacteria muy agresiva que se pueda presentar al otro día, generalmente se presentan a los 4 o 7 días, como a las 72 horas, y se presentan porque el paciente tienen dolor, 25% pueden no tenerlo, se presentan con edema del párpado, inyección ciliar, tienen hipopión marcado, tienen celularidad vítrea, por eso es muy importante la ecografía, pero el diagnóstico no es solo ecográfica, el diagnóstico de una endoftalmitis es clínica,
O sea, si el paciente está recién operado, tuvo un trauma ocular que fue penetrante o perforante, hay que sospechar que tengan endoftalmitis. O sea, no podemos decir como, ay, la ecografía sale sin membranas o pseudomembranas, el paciente no tiene endoftalmitis. No, siempre pensamos en lo peor y lo tratamos y ya si no fue, pues ya lo internamos. En todos estos pacientes hay que sacarles cultivo porque nos va a guiar al tratamiento. En cuanto a las complicaciones de una otitis traumática, siempre está el edema macular cistoide. También las endoftalmitis, como les decía, dependiendo si el trauma fue penetrante o no, o si el paciente fue sometido a una cirugía por el trauma, y las secuelas tardías como el glaucoma, las oftalmias simpáticas, que si un ojo pues tiene muchos daños o tuvo un daño y quedó en NPL el ojo por una otitis traumática muy severa, un trauma muy severo, hay que siempre estar pendiente que en el otro ojo no nos desarrolle una oftalmia simpática. Pueden hacer desprendimientos de retina regmatógenos con vitroretinopatía proliferativa muy severas en los ojitos. Entonces, en el trauma penetrante, pues tienen miles de complicaciones. Las complicaciones tempranas, como les decía, el ifema. Entonces, siempre, pues, el paciente se puede presentar con ifema. Siempre, si el ifema está acompañado de hipertensión ocular, recuerden que, pues, hay que lavar la cámara anterior y ya, pues, ese manejo ya es más, no tanto uveítico, pero, pues, es un manejo que se da en conjunto por glaucoma. Que no tengan subluxación o luxación del cristalino, ruptura del cristalino, laceraciones o endoftalmitis. Y siempre sospechar que si este paciente, por ejemplo, ya lo tratamos y el paciente persiste con inflamación, hay que pensar que pueda tener un cuerpo extraño intraocular. No siempre que no se nos olvide que pueden estar y que hay muchos cuerpos extraños intraoculares que son pequeños y que pueden ser estériles. No todos son vegetales y no todos hacen endoftalmitis. Entonces, pues, si un paciente persiste con una inflamación crónica que no se quita, siempre pensar y tener como ahí, como a la mano de que pueda ser también un cuerpo extraño. Complicaciones tardías, como ya les dije, glaucoma y la oftalmia simpática. En traumas no penetrantes en general, es lo que les decía, sobre todo es la uveitis anterior, que es pigmento en cámara anterior con celularidad. Es muy frecuente por deportes, dependiendo del tamaño del balón, son los traumas. Entonces, pues si se parece más al ojo, como una pelota de golf o un balón de fútbol, dependiendo de eso, el mecanismo de trauma pues hace que también sea muy diferente, digamos que el golpe sea diferente. Y lo que les decía es distinguir muy bien la coincidencia de que el paciente tuvo el trauma versus la causalidad en bilateralidad. Como les digo, normalmente el trauma es unilateral, no bilateral. Entonces, si lo presentan y el paciente tiene una uveitis bilateral, tenemos que sospechar que este paciente tenga una uveitis por otra causa, no solamente por el trauma. Y en cuanto a la subluxación del cristalino y el bloqueo pupilar, pues es simplemente que pues, se desplaza el cristalino. Hay ruptura de las fibras sonulares y cuando hay más del 20% es una probable subluxación. Si hay vitro en cámara anterior se puede aumentar la presión intraocular y también puede descompensar la córnea, por lo cual hay que entrar a retirar ese cristalino. Se puede hacer una cirugía pues, con anillos de tensión capsular, etcétera. Si hay una luxación completa, pues el cristalino se puede ir completamente a la cámara anterior o completamente a la cámara vítrea. Puede haber elevación de la presión intraocular. Estos pacientes llegan con muchísimo dolor porque se les bloquea la pupila. Hay dispersión de pigmento por el roce del cristalino y el bloqueo de la malla trabecular por las bandas vítreas. Entonces, pues esto es quirúrgico. Acá lo podemos ver, los hallazgos son facodonesis, hay asimetría en la cámara anterior. El ecuador como vemos en esta imagen, podemos ver la zónula y las bandas vítreas. Y esto, quiero que esta imagen les quede súper clara porque ahorita más adelante les voy a mostrar otra imagen donde no es lo mismo y tenemos que diagnosticarlo. Para prevenir el bloqueo pupilar se pueden hacer idiotomías mientras el paciente entra y durante la extracción del cristalino, como les decía, podemos usar ganchos capsulares, anillos de Cioni, anillos de tensión capsular o si está completamente luxado, pues tenemos que entrar a retirar ese cristalino de la parte posterior del ojo porque si no nos va a hacer también como uveitis. En cuanto a químicos, los químicos son una urgencia oftalmológica. Los ácidos puede ser por ácidos o puede ser por álcalis. Normalmente los ácidos son menos, dependiendo del ácido, son menos severos que los álcalis. Los álcalis en general sí producen más daño a la malla trabecular y hipertensión ocular. Pueden producir uveitis severas en estos pacientes. Estos pacientes también hay que ponerles esteroides. Los cicloplégicos le ayudan al paciente tanto para el dolor,
pero también pues para prevenir las sinequias. Entonces depende, digamos que del químico, eh, pues se va a tratar el paciente. Hay uveitis inducidas por láser. Una de las que más hacemos y que creo que todos tenemos que tener muy en cuenta es el JAG. Hay que saber cuánto vamos a usar para darle un JAG a un paciente. Saber si ese paciente está inflamado, no darle JAG, una capsulotomía JAG láser en ese paciente. Y en caso de que lo vayamos a hacer, aumentar los esteroides tanto paraoculares o sistémicos, dependiendo si el paciente es un paciente uveítico. O sea, si yo tengo un paciente con un BKH se me ha inflamado múltiples veces y le tengo que hacer una capsulotomía, pues tengo que esperar en el momento que no esté inflamado y en el momento que lo vaya a hacer necesito ayudarlo con esteroides para que este paciente no se me inflame mucho. Hay otras uveitis inducidas por láser que intenté buscar mucho la foto, pero que llegó al servicio. Es una uveitis en donde le dieron al cristalino. Entonces, con el láser diodo también se le puede dar al cristalino, aunque no esté dando una fotocoagulación, se le puede dar sin querer, se le puede dar al cristalino y esto puede generar pues como una uveitis inducida por cristalino. Entonces también pueden ser inducidas por láser. Hay que tener mucho en cuenta pues como la historia clínica del paciente para que nos guíe un poco. En cuanto a la uveitis inducida por cristalino, justo hoy nos llegó una. Entonces, son raras. Aquí les pongo esa pregunta que es un glaucoma facolítico, un glaucoma por partículas cristalinianas y un glaucoma facoantigénico o facoanafiláctico y cuál es la diferencia entre ellas. Entonces, el facolítico es una catarata hipermadura por trauma y hay defectos microscópicos en la cápsula anterior por esteriamiento de la cápsula al momento del trauma. Esas, digamos, proteínas salen por esos defectos y los macrófagos la fagocitan y generan un bloqueo en la malla trabecular y se aumenta la presión intraocular. Eso es un glaucoma facolítico. En el glaucoma por partículas cristalinianas, las partículas de cristalino se depositan en la malla trabecular y no es por proteínas, y es por ruptura traumática de la cápsula anterior del cristalino. Y en un glaucoma facoantigénico, lo que hay es una reacción crónica granulomatosa por material cristaliniano retenido y debe haber un periodo latente de sensibilización inmunológica que puede ser una reacción de hipersensibilidad por inmunocomplejos. Aquí lo que hay que hacer es quitar el cristalino. Puede requerir confirmación de la alfa, que es una parte, digamos, del cristalino en el humor acuoso, pero generalmente pues no lo tomamos. El tratamiento en todos pues es tópico, generalmente el corticoide es tópico, si es severo se le pueden poner paraculares y si hay sospecha que esta paciente tenga una endoftalmitis porque se inflama mucho, ahorita lo vamos a ver, hay que pensar en colocarles antibióticos, hacerle ecografía y todo para ver que este paciente pues no tenga ninguna otra causa. Eh, la terminología como tal es, en inglés es lens-induced uveitis, uveitis causada por el material del cristalino. Antes se utilizaba muchísimo facoanafiláctica, facotóxica y facolítica, pero hoy en día pues no se utiliza. No es una hipersensibilidad tipo 1, o sea, porque no está mediada por inmunoglobulina E, ni mastocitos ni eosinófilos, sino que puede ser se cree que es una reacción por inmunocomplejos, o sea, una reacción tipo 3 o puede ser una reacción tipo 4. La historia están descritas desde 1919 por Strauss y el término facolítico fue acuñado en 1955 por Flox en varios reportes de caso que tuvo. Normalmente es un diagnóstico que es omitido y lo sospechan poco, por lo cual muchas veces no está, digamos que no lo diagnosticamos a tiempo, pero lo que pasa pues es lo que les decía, que esas proteínas del cristalino se pueden filtrar incluso a través de una cápsula intacta, o sea, no tiene que tener antecedente de trauma y se genera una respuesta inmune a estas proteínas del cristalino. Entonces los factores de riesgo, como les digo, son trauma, pues sí pueden ser un factor de riesgo, cataratas maduras o hipermaduras sin trauma, o pacientes que tengan anomalías del desarrollo como microcórneas, por ejemplo. Como tal, en la histología lo que se encuentra es inflamación rodeando el cristalino y sobre todo en rupturas capsulares, hay linfocitos, neutrófilos y macrófagos. Y en casos avanzados pueden haber hasta membranas ciclíticas, sinequias y puede haber atrofia óptica secundaria al glaucoma. En cuanto a la clínica, acá creo que me quitó una parte. Bueno, en cuanto a la clínica, se puede presentar, digamos, con una uveitis anterior granulomatosa o no granulomatosa, dependiendo de la severidad del cuadro. Puede haber hipopion,
o pseudohipopion horizontal. La cápsula anterior se le pueden ver micro rupturas y puede haber una catarata densa con una presión intraocular que está usualmente elevada y puede haber vitreitis atrás y se clasifica como uveitis intermedia en estos casos. En este caso, por ejemplo, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es por la clínica realmente, o sea, viendo al paciente y qué clínica tiene, o sea, si tiene antecedente de un trauma, una cirugía o una catarata madura, como podemos ver en la foto. Eso es una iridectomía quirúrgica, en este caso es un paciente con boco y arada. Se le puede hacer paracentesis, se supone que se pueden hacer paracentesis para, digamos, llegar al diagnóstico y lo que sale son macrófagos gigantes cargados del material cristaliniano, pero hay que tener cuidado porque estos pacientes tienen la presión intraocular muy elevada, a veces tienen sinequias y pues obviamente al hacer la paracentesis podemos hasta empeorar el cuadro, entonces pues dependiendo de cómo damos la cámara podemos hacerlo o no. Hay que descartar infección porque se puede presentar como si fuera una endoftalmitis clínicamente. Y la ecografía siempre es una gran ayuda porque nos deja ver atrás en la parte posterior. Como les decía, la mayoría son cataratas hipermaduras o muy maduras que no nos permiten ver el polo posterior. Em, y la resolución, y realmente lo que nos da el diagnóstico es la resolución del cuadro cuando hemos sacado el cristalino. Entonces, el diferencial postquirúrgico es una endoftalmitis crónica por Propionobacterium acnes, que como podemos ver en esta imagen se ven placas en toda la cápsula anterior. Crece de manera muy lenta y responde bien a esteroides. Entonces, esos son los típicos pacientes que inyectamos y pues como que mejoran y vuelven y empeoran. Y así, también en inflamaciones crónicas, la endoftalmitis y inflamaciones estériles por defectos por restos corticales muy pequeños pueden hacer que también se inflame la cápsula anterior sin ser, digamos, como tal, inducidas por uveitis. El tratamiento como tal es retirar todo el material del cristalino y depende mucho qué forma lo vas a hacer, dependiendo de lo que veamos digamos, en la parte anterior. Creo que no se guardó esa. Sí, perdónenme, es que como se me cerró la presentación y he tenido fallas, no les puedo mostrar el caso que quería mostrarles, pero ya se los muestro. El tratamiento pues es retirar todo el material del cristalino y puede ser solamente anterior o hacer una facovitrectomía. Se maneja también con esteroides tópicos y con cicloplégicos. También estos pacientes presentan hipertensión ocular, entonces pues hay que manejarles la hipertensión ocular y el manejo, y esto ya es como tip de manejo perioperatorio en pacientes con uveitis, siempre hay que ayudarlos con esteroides preoperatorios si no tienen glaucoma. Se le pueden iniciar prednisolona horaria 3 días antes, la prednisolona vía oral 1 mg/kg desde 7 días antes de la cirugía o dependiendo de lo grave que estén, podemos usar prednisolona, hasta bolos de metilprednisolona dependiendo del caso. Y la dosis reducción por inflamación postoperatoria, pues depende mucho del paciente, o sea, de cómo esté respondiendo el paciente, lo vamos bajando. Aquí vamos a salir un poquito porque nos llegó un caso hoy y lo tenía ya puesto acá, pero no sé qué le pasó a mi presentación y se dañó. Perdón, doctor, la tenía en la presentación, pero no sé qué le pasa a mi computador y está fallando. Sí, no, no te preocupes. Pero bueno, eso es una Ya lo paciente vemos. que nos llegó, que hoy el doctor Pedrosa nos mandó a la consulta, justo hoy. Y es una paciente que se presentó con dolor agudo, con inflamación, como nos lo comenta el doctor. Es una paciente mayor, ya está operada, tiene 70 años, creo, femenina, con antecedente de diabetes e hipertensión ocular e hipertensión arterial. Está operada de facomulsificación más lenta intraocular en el ojo derecho y en el ojo izquierdo se presentó con aumento de la presión intraocular, estrías en DSM celularidad en cámara anterior, como fibrina en cámara anterior también, depósitos retroqueráticos, y se le inició manejo con acetazolamida, que le bajó la presión intraocular, Critantec, y hoy llegó a la consulta. Y acá es donde quiero que se fijen muy bien en esta imagen. Recuerden que les había mostrado una subluxación del cristalino, donde se ven las fibras zonulares. Aquí en esta imagen, aunque se vea borrosa, no es tan clara también porque la córnea de la paciente no permite que la foto sea muy buena. Podemos ver una línea, no sé si ven mi cursor. Kate, ¿lo ven? ¿Se ve mi Sí, cursor? sí se ve. Ok, pueden ver esta línea que yo les estoy mostrando aquí. Sí, Esto, sí se logra ver.
Exactamente. Esto aquí que estoy mostrando es el núcleo, es una catarata morganiana. Se está reabsorbiendo y aquí en esta imagen tiene unas microrupturas en la cápsula anterior del cristalino. Esta paciente tiene depósitos retroqueráticos que pues los había puesto y todo, pero como les digo, no sé qué le está fallando a mi computador. Y tiene depósitos retroqueráticos, pero lo que está haciendo es una uveitis inducida por una catarata hipermadura. Tiene una ecografía que reporta que atrás tiene hemorragia subhialoidea. Yo creo que es más vitreitis por la misma esto. Y en el video, que no sé por qué no me deja, es una morganiana, doctor. Quería, pero no sé qué le pasa. O sea, si tengan preguntas o dudas de el caso. Esta paciente va para cirugía, claramente, pues hay que quitarle el cristalino, pero es una morganiana, no está subluxado, sino que es una morganiana. Sí, el Aquí. doctor Omar puso que es una morganiana, Perdón, bueno. excelente, y él también hace una pregunta que es en pacientes con uveitis traumática, al resolver la inflamación y mejorar la producción del acuoso, es esperado que suba la PIO por la presencia de células inflamatorias en la malla trabecular. ¿En qué tiempo es recomendable volverlos a ver para vigilar la PIO una vez iniciado el tratamiento antiinflamatorio? Depende de cuánto estén inflamados. O sea, ay, miren, este es el video que les quería mostrar y cómo se mueve por dentro, o sea, cómo tiene líquido la catarata. ¿La ven? No sé si ven, se ve la cápsula anterior del cristalino, se ven unas microrupturas en la cápsula anterior del cristalino. Y se los voy a volver a poner. Y, y podemos ver que hay como líquido en en la bolsa capsular. No es porque esté subluxado el núcleo, sino es que está flotando en líquido. Y eso es lo que está haciendo que esta paciente se inflame. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, doctor. No, está excelente. La cuestión es, o sea, lo interesante del caso es lo que reporta la ecografía, ¿no? La ecografía reporta que Sí. hay hemorragia en vitrio y hemorragia subyaloidea. Subyacente. Y también lo que es interesante en la clínica, en la historia clínica de esta paciente es que es diabética, ¿cierto? Sí, sí, Ok. doctor. Entonces, Diabética y hipertensa. también, ¿qué te llama la atención como para descartar realmente, o sea, qué puede producirle una hemorragia subyaloidea y vítrea a esta paciente? Mm, También que el otro ojito, doctor, no tiene daños así que sean por retinopatía Diabética. diabética o Exacto. hipertensiva. Entonces, solamente es un ojo, no hay una historia de un trauma reciente de la paciente que también se indagó por esa parte. Exacto. Y Ujú. sí. Sí, y algo que, digo, que tú lo señalaste es muy importante, el otro ojo no tiene nada, ningún signo de una retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, pero sin datos de retinopatía diabética. Y la ecografía muestra, o bueno, refiere la eco de este ojo que tiene esas alteraciones en el fondo de ojo. Entonces, como dice Isabela, bueno, pues realmente puede ser una reacción inflamatoria que tenga Mm, también atrás la paciente, o si no, ¿qué podríamos pensar que le puede producir una hemorragia a esta paciente? sí, no, Una oclusión una una vascular, oclusión, oclusión de la... ¿no? Exacto, una una oclusión oclusión venosa. por hipertensión y una oclusión venosa además porque la paciente estuvo muy hipertensa ocular y no sabemos por cuánto tiempo Exacto, también. porque cuando Pues pudo llegó, tener una la córnea hipertensión. estaba totalmente opacificada por el edema corneal tan importante que traía por la presión, no sé, arriba de 50, traía la primera vez o 40, ¿no? Entonces, por una presión tan alta, el edema y también por esta Mm, catarata tremenda que tiene. Entonces, allí, quirúrgicamente, ¿qué harías? ¿Te preparas para una facovitrecto o estás sí, muy doctor. confiada en hacer nada más la catarata?
No una ¿Me facovitrectomía explico? en este Exacto. caso, Es porque reportan muy claramente que tiene hemorragia subhialoidea y hemorragia, pues tres cruces en la ecografía y es diabética y todo. Entonces, pues sí. Pero sí ah, parece una uveitis inducida por glaucoma, o sea, y por Todo cristalino. cristalino. por cristalino, exacto. Sí, es un caso muy interesante. Pero Sí, también, pues hay que estudiarlo, ¿no? O sea, y hay que doctor. pedir estudios de laboratorio generales para uveitis. Ahora que ya se ve mejor la cámara anterior, la córnea ya permite valorarla, también hay que descartar las otras etiologías probables de una reacción inflamatoria, ¿no? Por el Ah, manejo mira, que le demos. sí, esta es como está, doctor, la córnea, para que puedan ver cómo llegó hoy. Aquí se ven las estrías en Descemet y Eso, aquí se puede, perdónenme, lo tenía en la clase, pero no sé qué le pasó a mi clase, se dañó también. Y aquí podemos ver los depósitos que está haciendo. No sé si los exacto. van a ver. Se ven Sí las se ven estrías en Descemet y los depósitos y aquí se ve un nivel de, como si fuera un hipopión. con fibrina, Pareciera ¿no? Fibrina. Ujú. opción como fibrina en cámara anterior y también Ujú. está con algo de hematíes. Por eso la ecografía cobra muchísima importancia porque también hay que descartar que no sea algo endoftalmítico, que no parece, pero No pues este es parece. el caso que voy a la consulta. Entonces, pues sí, nos vamos más que todo por una uveitis inducida por cristalino, Sí, pero que se presentan de manera muy grave, o sea, sí se inflaman demasiado. Por eso hay que tenerlas en cuenta. No sí, son, son raras de ver. Y pues muy buen llegó el caso. ataque. Ujú. Muy Sí, bien, ¿alguien quiere preguntarle? Ya terminaste, ¿verdad, Isabela? sí, doctor. Ya. Sí, ¿alguien tiene preguntas para la doctora Isabela? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Soy Alan, fui rotante en el servicio, doctor. En servicio, Alan. Sí, dinos, ¿qué dudas tienes? Mire, hace 3 días tuve un caso de un paciente masculino de 16 años sin antecedentes de importancia, el cual recibe un trauma con una ficha de plástico en ojo derecho. El Ujú, paciente nos llegó con agudeza visual de cuentadedos, que no mejoraba en ese ojo. Y a la exploración física solo le encontramos celularidad en cámara anterior de 3 cruces y un hipopión muy leve. ujú, Entonces, en el fondo de ojo no encontramos nada, no vimos OCT, entonces solo a mí me quedó esa duda sobre si la reacción inflamatoria o pudiera haber sido una uveitis traumática o si justifica el cuentadedos. El día de hoy lo recibimos, lo tratamos con prednisolona topical cada 2 horas y una paraocular de dexametasona. Y mejoró a 2080 que mejora a 2020. ujú. Sí, ¿qué piensas, Isabela? Yo, ¿no se escucha? Ho- Ah, Hola, hola. hola, doctor. ¿Quieres contestar o no? ¿Sí? Si quiere, adelante, doctor. Sí. Que no sé qué le Ah, pasa a mi no computador. escucho. Catherine, ¿quieres opinar sobre el caso? Si le realizaron una OCT de máculas y descartaron de que no hubiera un edema macular postraumático y pues realmente si están viendo de que sí hay mejoría con los esteroides, pues continuar el manejo, seguirlo de cerca al paciente por la clase igual que nos acaba de dar Isa, ¿verdad? Valorar cómo está la presión intraocular y darle tiempo al tratamiento. Realmente si llegó en cuenta de dedos y con los esteroides tópicos y la paraocular que le colocaron mejoró hasta el 2080, que mejora con corrección al 2020, pues realmente sí nos está indicando de que sí la causa más probable es la inflamación. Sí. Sí, aunque la pregunta es interesante, es importante por cuestión de que si la celularidad de dos, tres cruces puede explicar la baja visual. En Pues realidad no, ¿eh? No, no, no igual, por eso. explicaría un cuentadedos con esta celularidad nada más. Aquí seguramente tuvo un problema posterior
Sí, puede un tener defecto un de Berlín edema probablemente. macular exacto. exacto. Y eso pues Y se el puede edema de valorar muy Berlín le bien con ayuda un con el OCT. esteroide. Exacto, entonces por eso le preguntaba si le habían hecho el OCT de mácula, porque realmente la celularidad de dos o tres cruces no le va a provocar eso, a menos que también tuviera un edema corneal o algo más, pero si solamente es por celularidad y posiblemente fibrina, que es lo que estaban viendo como lipopión, pues realmente no explica esa tan mala visión. Y el esteroide le ayudó a mejorar el edema de Berlín, como dice eso. Ajá, y también no sé si conocen o saben la refracción de este paciente, ¿no? Porque también es importante, a lo mejor tiene un cilindro o un miópico compuesto un poquito alto y entonces por eso la visión se fue baja y a lo mejor tiene que ver algo, ¿no? Mejoró con estenopeico a 20/20, por ejemplo, Sí. después. Entonces sí, sí es importante el OCT de mácula. Y otra Sí le cosa, realizamos, ay, perdón, disculpe, sí, perdón, gracias, sí. perdón, y otra Sí le cosa que justo realizamos OCT y salió normal, le realizamos ultrasonido, salió normal y le realizamos fotografía de cámara de fondo de ojo, también salió normal todo. Y él no se veía edema corneal, y eso fue lo que lo que le llevamos a la conclusión de que probablemente un defecto refractivo, como era urgencia, pues no teníamos ahí el autorrefractor ni nada para tomárselo. y Exacto. tenía, y tenía mucho dolor el paciente si se dejaba revisar bien. Tenía dolor 7/10. De Ajá. pronto también eso influye en Así la es. primera vez que ves al paciente. O sea, Sí. siempre en agudo, pues sí, obviamente es súper importante, pero pues como que también tener en cuenta que si no tenía un defecto epitelial, le costara mucho trabajo abrir el ojo por el trauma, y que eso haya afectado para la toma de la agudeza visual inicial. Ujú. Y la refracción, como dices, Exactamente. Y la muy refracción. interesante. Ujú. Muchas Bien, gracias. no, digna. Pues yo creo que ya completamos los tres temas. No sé si quieres agregar algo, Isabela, de No, los tres temas. Son muy interesantes. Siempre hay que pensar en TINU o tal vez pensar más para poder hacer más diagnósticos de este problema que es poco frecuente, que es una enfermedad rara. Pero los otros dos temas pues son frecuentes. Yo creo que eh, en general cualquiera de haber visto ya casos clínicos de los últimos dos temas. Hay una pregunta del doctor Ovidio que dice de que si para el caso de las uveitis inducidas por el cristalino, esperarían enfriar el cuadro antes de meterlo al quirófano o le pondrían esteroides paraculares para disminuir la inflamación y meter a la paciente a quirófano a la brevedad. estos pacientes en general se meten a la brevedad, dependiendo. O sea, obviamente depende de cada paciente, pero, o sea, si por ejemplo tenemos uveitis inducida por cristalino, realmente la cirugía Es el pues, tratamiento es el final. tratamiento final. Entonces, aunque yo le esté dando esteroides, lo que estoy haciendo es como alargarle, o sea, sí puedo ayudarlo un poco con un esteroide, y todo, pero le estoy alargando lo de la inflamación. Mm, También no es bueno meter al paciente con una presión de 50. Entonces, obviamente, bajarle la presión intraocular, porque me puede hacer una expulsiva. Bajársela, ponerle esteroides, pero que entre a la brevedad en cirugía, porque si no pueden comenzar a hacer sinequias, membranas ciclíticas, se va pegando el iris al cristalino y todo eso en estos casos. Pero pues sí, es Es ujú. algo. como nos explicó Isa con el cuadro que puso del medicamento que se le podría colocar antes, que los tópicos en esteroides se le pueden dejar cada hora, 3 días antes, esteroides orales, también para ayudarlos a desinflamar, pero no va a ser como los casos de las otras uveitis que vemos, que siempre decimos hay que esperar 3 meses que baje la inflamación y que ya no esté inflamado para poderlos meter. En este caso, bajarle la presión ocular, tratar la inflamación, pero también meterlos. O sea, no hay que esperar tanto tiempo porque, como lo ha dicho Isa, pues la solución es quirúrgica. Sí, exacto. Muy bien. Sí. Bien, muy bien. Pues ujú. Gracias a todos. Esperemos que esta charla la suben rápido también a YouTube. Y pues
Nos vemos la próxima semana. Gracias, Isabel. Buenas noches. Gracias al doctor. Buenas Muy noches. Las bien. fallas técnicas. Perdón, No, no te perdón. preocupes. Bueno, Pero sí doctor. salieron bien los casos, sí se vieron bien los casos de todas formas. Bueno, gracias, doctor. No hay problema. Gracias. Luego, Saludos a todos. Nos vemos en la próxima semana. gracias.